llamo Fernando Navarro. Me dicen chino. Soy diputado de la provincia de Buenos Aires. Este programa lo hacemos con vos, para conocer, escuchar y resolver tus problemas. Buenas noches. A una semana de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, indudablemente el escenario nacional de la política es dinámico, nada es estático y no se puede obviar lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, incidentes en la legislatura, represión de la Guardia de Infantería de la Policía bonaerense a jóvenes de la Cámpora, una decisión correcta e inmediata del gobernador, separar a los efectivos para sumario interno e investigar qué ocurrió y quiénes son los responsables. Y esto trajo como consecuencia un acuartelamiento días después en solidaridad con los separados y exigiéndole al gobernador que se los reincorpore. Nosotros contamos con información que demuestra que la causa del acuartelamiento es otra. Ya había convocatorias vía electrónica y por otros medios a un acuartelamiento el día lunes 12, antes que ocurrieran los incidentes de la legislatura. Esto determina que más allá de los argumentos esgrimidos, cuestiones salariales, equipamiento, ropa, etcétera, que pueden ser válidos, la verdadera causa es que en algunos sectores de la bonaerense, me refiero a la policía de la provincia de Buenos Aires, hay resistencia a la decisión que el gobernador Scioli ha adoptado respecto a que la conducción operativa de la policía esté a cargo de funcionarios civiles y políticos. Si a esto le sumamos que el gobernador Scioli ha enviado a la legislatura el proyecto de policía judicial, que obviamente va a empezar a funcionar a mediano plazo porque hay que aprobar esta norma, luego de discutirla, analizarla, ponerla en práctica, determinar el presupuesto, conformarla. Sabe la policía bonaerense, o algunos sectores por lo menos que rechazan esta iniciativa, que la instrucción, el sumario, el manejo del proceso va a quedar en manos de otra fuerza, más democrática, más ligada a la institucionalidad y a la justicia, que es la policía judicial. Estas son las dos causas que realmente motivaron el acuartelamiento. Nos parece que el gobernador debe mantenerse firme, continuar estas políticas que ha adoptado, sancionar a quienes se acuartelaron, porque una fuerza que se desenvuelve en el marco de la disciplina, el verticalismo, la obediencia, no puede tener este tipo de actitudes de resistencia a la conducción política, y no se puede sentar un precedente negociando o cediendo para que el día de mañana vuelvan a acuartelarse pidiendo la destitución de un intendente, de un ministro o de un gobernador. Por eso respaldamos lo hecho por el gobernador en lo referente al acuartelamiento, en cuanto a separar a aquellos efectivos que reprimieron indiscriminada e irracionalmente a los compañeros de la Cámpora. Y también convocamos a oficialistas, nosotros, y opositores, a pensar en el mediano y largo plazo, sobre todo en el bienestar, en la seguridad, en el día a día de los bonaerenses de a pie. Actuar con responsabilidad, con mucha prudencia, no caer en la tentación de hacer política con minúsculas, sino reconocer que estamos en deuda respecto a políticas de seguridad, respecto a definitiva reestructuración de la policía. Lo mismo ocurre con la justicia y, por supuesto, la gestión política e institucional. Tenemos muchas cosas que corregir, pero hacerlo de la perspectiva de los intereses de los bonaerenses y no de ningún interés mezquino, o aún, desde la mejor buena voluntad y honestidad, no confundir el árbol con el bosque. También vamos a mostrar la asunción de Leo Grosso. Leo Grosso es un compañero joven
responsable político de la JP Evita a nivel nacional, es de San Martín, comenzó a militar casi de niño adolescente y mostramos su asunción por dos motivos. En lo formal, porque el documento que ustedes van a ver está filmado, editado, procesado por un grupo de jóvenes de la JP Evita de La Matanza y de otros distritos que con mucho entusiasmo, mucha pasión y mucho talento elaboran este tipo de aportes audiovisuales, y porque en Leo, desde el Movimiento Evita, le hacemos un sentido homenaje, un reconocimiento a los cientos y miles de militantes que ocupan lugares institucionales consecuencia de un trabajo, de un esfuerzo, de la organización, de la solidaridad, y también para que los miles y miles de jóvenes que en cada esquina, en cada cuadra, en cada barrio, en centro de estudiantes, en fábricas trabajan, sepan que lo institucional, que la gestión, que el Estado los espera y los necesita para que definitivamente tengamos una dinámica que nos ponga mucho más cerca de los conflictos, siendo parte de las soluciones y no de los problemas, y sobre todo, como dice Cristina, que sepa la compañera presidenta que esos jóvenes, y como dice Galazo, los que somos jóvenes hace muchos años, ella debe saber que cuenta con nosotros para lo que falta. También le vamos a mostrar un trabajo de un movimiento que se denomina Motoqueros Trabajadores Argentinos, que desarrollan una tarea política, social, comunitaria, cultural, con chicos de situaciones sociales comprometidas, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Villa 1 1114, un trabajo que vale la pena observar, compartir, aprender. Y finalmente estuvimos en San Francisco Solano, en el sur del Gran Buenos Aires, con una murga, Cachivache, que la verdad nos llena de alegría, de entusiasmo, esperanza, mística. Es la cultura popular y no podemos dejar de compartirlo. Tanto la cobertura de la murga como de los motoqueros lo tomamos porque ellos nos remitieron por Facebook su trabajo, sus ganas de que ese trabajo sea conocido. Nosotros nos parece que es muy positivo que seamos un vehículo, que seamos un instrumento para mostrar este tipo de experiencias comunitarias, políticas, sociales, de autogestión, de organización, de movilización. En momentos donde hay que ser muy prudente, muy responsable, lo que está en juego es el destino de la nación. También quiero que recordemos algunos párrafos de algunos discursos de Cristina, donde convoca a la unidad de todos, sin neutralidad del Estado, donde marca su compromiso con los trabajadores, con los que menos tienen, para ir pensando, reflexionando. Se acercan las fiestas, son momentos de balance, son momentos de pensar el año que viene, el tiempo por venir. Creo que estas reflexiones nos pueden ayudar. Me imagino que usted se estará preguntando qué opino del discurso de Hugo Moyano en Huracán. La verdad que creo que no fue un buen día para el movimiento nacional. Si el movimiento nacional se resquebraja o puede tener síntomas de ruptura, eso no es positivo. Me parece que debemos ser muy prudentes, procesar el discurso con tranquilidad, dejar pasar unas horas para tener alguna opinión definitiva y luego haremos el análisis, la opinión, plantearemos cuál debería ser nuestra acción en el marco de la conducción de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, pero por ahora me limito a que compartamos algunas imágenes, que escuchemos, que pensemos y que prioricemos la unidad nacional y popular, que es lo que necesita nuestro pueblo para que definitivamente construyamos una patria justa, inclusiva, sin pobreza. Como siempre le decimos, al pie de su televisor va a aparecer nuestro sitio de internet, nuestro Twitter, Facebook, 0800. Le pedimos que se comuniquen, en realidad ustedes lo hacen, deberemos agradecer, porque son cada vez más los mensajes, teléfonos, en la calle. La verdad que no tenemos palabra para expresar, es más, creemos que no somos merecedores de tantos hermosos conceptos, reconocimientos. En definitiva, lo que estamos haciendo es mostrar a través de este instrumento tan valioso como es la televisión, cuando se lo articula con la verdad, con la veracidad, con la sana subjetividad, pero tratando de ser lo más objetivo posible, somos un instrumento.
Por eso nosotros siempre decimos, cada vez más convencidos, que el programa lo hacemos con vos. Debemos sustraernos a la tentación de discutir los temas que poco importan a lo cotidiano, que poco importan a la vida de la gente, que poco importan a la transformación, para adentrarnos en la verdadera discusión de los problemas que todavía faltan resolver a los argentinos. Porque también me acuerdo que en ese 2007 dije que mientras exista un pobre en la patria, alguien que no tenga trabajo, la política y nosotros íbamos a estar en deuda con esa democracia, con esa nación y con ese pueblo. Por eso digo que los dos grandes sujetos en lo que yo considero que es hoy el principal problema en la economía argentina, que es la tensión y la puja por la distribución del ingreso, debe ser abordada de manera seria y responsable por todos los protagonistas. El Estado va a estar allí para tratar de articular, de acercar posiciones, como lo he hecho siempre, atendiendo los problemas de los empresarios a partir de hechos y de líneas como estas, atendiendo los intereses de los trabajadores y sus sindicatos cuando el año pasado, o el anteaño, mejor dicho, de la crisis de 2009, salimos con una política que por allí no fue entendida, porque se pedían otras políticas, pero era lo que había que hacer, sostener el nivel de empleo, sin creer que la economía puede manejarse por leyes. Miren qué fácil sería para un presidente o para cualquier otra sacar una ley y producir a partir de esa ley efectos económicos de aumentar el empleo o de conservarlo en épocas de crisis. Entonces, me parece que todos tenemos que medir exactamente lo que hemos logrado en estos años. Los sectores lo que han logrado. Valorar lo que se ha logrado, que no quiere decir conformarse, esto no tiene nada que ver, nadie está pidiendo que nadie renuncie a nada, ni los empresarios a rentabilidad, ni los trabajadores sindicalmente organizados a tener mejores condiciones laborales. En tanto y en cuanto esa rentabilidad no ponga en juego el sostenimiento y la sustentabilidad del modelo, y en tanto tampoco esas mejoras pongan también en juego el modelo, porque en definitiva terminamos perdiendo todos. Pero como yo también, y siempre lo digo, nunca soy neutral, no soy suiza, por eso no soy neutral. Dicen que los suizos siempre son los neutrales. Bueno, pero yo soy argentina y por lo tanto no soy neutral. Siempre la historia me ha demostrado que cuando estas cosas fracasan, son los sectores de menor fuerza y los más vulnerables los que terminan pagando el pato, más allá de procesos de desindustrialización o de fábricas cerradas. Muchas veces los empresarios tienen que cerrar una fábrica, pero siguen viviendo bien. Cuando se cierra una fábrica, yo estoy segura que los que no pueden seguir viviendo bien son los que perdieron el trabajo. Por eso digo que todos tenemos que ser muy maduros, muy serios y muy responsables. Y creo que darle a las cosas su justo nombre y su justo término. Pero estas son las cosas que vamos a tener que ponernos a sentar, a discutir y hablar, para hablar de inversión, para hablar de inflación, para hablar, en fin, de todas las cosas que tenemos que hablar muy en serio. Y yo estoy dispuesta, como está dispuesto todo mi equipo y como lo ha estado siempre, a que abordemos todos y cada uno de estos problemas. No hay que enojarse, no hay que pelearse, pero por sobre todas las cosas no hay que hablarse por los diarios. Cuando uno quiere solucionar las cosas, lo que hay que hacer es tomar un teléfono o ir hasta la oficina del funcionario y hablar con ese funcionario. Nunca vi que nadie solucionara nada por los diarios. Al contrario, por los diarios siempre las cosas se complican y más, y no revelan, por cierto, un ánimo de solución. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que saber que para mantener el modelo tenemos que seguir reinvirtiendo para poder seguir ampliando nuestra capacidad productiva, no solamente para este fuerte mercado interno que fue el que nos permitió sortear la crisis del año 2009, sino el que nos va a permitir, a través también de un proceso de integración
generoso entre los países del Mercosur, tener un potente mercado intrazona América del Sur. Quiero decirles que cuenten conmigo para lo que resta hacer en esta Argentina, que es profundizar las políticas de inclusión, seguir con este fantástico proceso de reindustrialización y generación de empleo. Esta ciencia y tecnología que ustedes saben es uno de mis amores y que yo creo que es la llave y la clave de este siglo XXI. Muchos de los compañeros que vamos a asumir como diputados estábamos hace 10 años peleando porque se acabe el neoliberalismo. Con una misión en el alma nacemos todos, pa' buscar luz en el alma todos nacemos. Canta la tierra verde, canta madre de la mente, canta el espíritu de la tierra, hecho árbol. Vamos a cumplir ahora 10 años del 2001, del 19 y 20 de diciembre. Y yo era uno de los pibes que estaba acá en la calle, acá a un par de cuadras, rompiendo las baldosas en el medio de la calle para que cuando venga la policía resistir, digamos, buscando estrategias con todos los que estaban ahí de cómo llegar a la plaza, indignado porque le habían pasado con los caballos por encima a las madres de Plaza de Mayo. No como pueblo pudimos construir una alternativa política, ¿sí? Lo único que pudimos hacer fue resistir eso, ¿no? Lo de Maxi Darío me parece que es un poco la foto también de eso, de resistir, porque soñábamos con un país que no pensábamos que iba a venir tan rápido, que no pensábamos que íbamos a tener esta oportunidad y que se ha dado y que hoy la tenemos con Cristina, que la tuvimos con Néstor y que me parece que es lo que estamos dispuestos a seguir construyendo. La diferencia también con esta incorporación de los pibes es que lo que se incorporan son fuerzas políticas, no se incorporan individuos, digamos. Y eso es muy importante y hasta creo que eso rompe muchos de los paradigmas. Y creo que Cristina, aparte, cuando lo pensó así. Digamos, los pibes de la Juventud Sindical, los pibes de la JP Vita, los pibes de la Cámpora, digamos, no lo pensó en términos de méritos individuales. Nosotros expresamos una fuerza política, expresamos una voluntad política y me parece que lo que quiso hacer Cristina con esto es incorporar esa fuerza política y esas discusiones dentro del Congreso. Nuestros votos no tienen precio, digamos. El precio nuestro está en la libertad de nuestro pueblo, en la justicia social, en la liberación definitiva de la patria, ¿no? Mientras haya un solo pobre no va a haber victoria, como dijo Cristina cuando asumió la primera magistratura de la nación. Y ya, primer dato, vamos a avanzar sobre el presupuesto. Cristina gobernó 2 años sin presupuesto. Es una locura pensándolo desde la racionalidad política, no desde la oposición o el oficialismo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a votar el presupuesto, ir a normalizar institucionalmente este Congreso y que el Congreso no sea esa traba y que Cristina pueda contar con las herramientas que necesita para profundizar este modelo y por lo menos para gobernar, digamos, porque este Congreso no le permitía ni siquiera tener las herramientas básicas del presupuesto, digamos. Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro.
Hay un montón de proyectos dando vueltas que en algún momento van a pasar por el Congreso y que nosotros vamos a participar de eso. Y hay algunas ideas que nosotros tenemos que tienen que ver con los pibes, que tienen que ver con ¿no? el abuso policial, ¿no? El sistema de responsabilidad penal juvenil es una deuda pendiente que tiene el Congreso Nacional y que nosotros tenemos que poder avanzar en eso para garantizar la igualdad de derechos de los pibes en todo el país y no solo en algunas provincias. Y Leo es un compañero que junto a otros compañeros jóvenes como Pedro Larroque, como Facundo Moyano, le van a dar una impronta militante y transformadora que hoy nacional. Y la representación de todos los compañeros de la JPVita y todos los compañeros que todavía no están en el sistema, Leo va a representar eso, va a representar a todos esos pibes en el Congreso y lo va a defender como compañero nuestro, como le haríamos cualquiera de nosotros. La verdad que es impresionante que la compañera Cristina lo haya designado a Leo como diputado porque lo va a representar en la Cámara a un compañero militante de base que representa a Maxi, a Darío, a Néstor y a todos los compañeros desaparecidos. Y en términos políticos, nosotros sabemos que si sentamos la base de la industrialización, si sentamos la base de la inclusión social, si institucionalizamos el proyecto político que estamos llevando adelante en la Argentina hace 8 años, tenemos proyectos para rato. No queremos una Argentina para todos mientras gobernamos nosotros y después gobiernan otros y es una Argentina para poco de vuelta. Queremos una Argentina para todos, para siempre, digamos. De la mente. Sí. Formarla, sabe la policía bonaerense, o algunos sectores por lo menos que rechazan esta iniciativa, que la instrucción, el sumario, el manejo del proceso va a quedar en manos de otra fuerza, más democrática, más ligada a la institucionalidad y a la justicia, que es la policía judicial. Estas son las dos causas que realmente motivaron el acuartelamiento. Nos parece que el gobernador debe mantenerse firme, continuar estas políticas que ha adoptado, sancionar a quienes se acuartelaron, porque una fuerza que se desenvuelve en el marco de la disciplina, el verticalismo, la obediencia, no puede tener este tipo de actitudes de resistencia a la conducción política y no a la legislatura. Esto determina que más allá de los argumentos esgrimidos, cuestiones salariales, equipamiento, ropa, etcétera, que pueden ser válidos, la verdadera causa es que en algunos sectores de la bonaerense, me refiero a la policía de la provincia de Buenos Aires, hay resistencia a la decisión que el gobernador Scioli ha adoptado respecto a que la conducción operativa de la policía esté a cargo de funcionarios civiles y políticos. Si a esto le sumamos que el gobernador Scioli ha enviado a la legislatura el proyecto de policía judicial, que obviamente va a empezar a funcionar a mediano plazo porque hay que aprobar esta norma, luego de discutirla, analizarla, ponerla en práctica, determinar el presupuesto, confesión de la Guardia de Infantería de la Policía bonaerense a jóvenes de la Cámpora, una decisión correcta e inmediata del gobernador, separar a los efectivos para sumario interno e investigar qué ocurrió y quiénes son los responsables. Y esto trajo como consecuencia un acuartelamiento días después, en solidaridad con los separados y exigiéndole al gobernador que se los reincorpore. Nosotros contamos con información que demuestra que la causa del acuartelamiento es otra. Ya había convocatorias vía electrónica y por otros medios a un acuartelamiento el día lunes 12, antes que ocurrieran los incidentes. Se puede sentar un precedente negociando o cediendo para que el día de mañana vuelvan a acuartelarse pidiendo la destitución de un intendente, de un ministro o de un gobernador. Por eso respaldamos lo hecho por el gobernador en lo referente al acuartelamiento, en cuanto a separar a aquellos efectivos que reprimieron indiscriminada e irracionalmente a los compañeros de la Cámpora.
Y también convocamos a oficialistas, nosotros, y opositores, a pensar en el mediano y largo plazo, sobre todo en el bienestar, en la seguridad, en el día a día de los bonaerenses de a pie. Actuar con responsabilidad, con mucha prudencia, no caer en la tentación de hacer política con minúsculas. Me llamo Fernando Navarro. Me dicen chino. Soy diputado de la provincia de Buenos Aires. Este programa lo hacemos con vos, para conocer, escuchar y resolver tus problemas. Buenas noches. A una semana de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, indudablemente el escenario nacional de la política es dinámico, nada es estático y no se puede obviar lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, incidentes en la legislatura,